pasa, Survivors? Pues nada, aquí estamos en el emblemático Cementerio de la Salud. El primer cementerio aquí en Aguascalientes. Es muy pequeño, pero es el primero realmente que se fundó aquí dentro de la ciudad. Entonces vamos a echar un recorrido breve y pues vamos a ver qué historias nos aguardan por aquí, ¿no? Pues nada, vamos a darle, vamos. No sé ustedes, pero yo siempre disfruto la paz y la tranquilidad aquí dentro de los camposantos, los cementerios, porque pues uno descansa, ¿no? Uno se siente más, pues más tranquis. Y ahora con la temporada de Día de Muertos, aquí precisamente hacen representaciones, recorridos teatrales, contando las historias que hay aquí. Nunca he tenido la oportunidad de venir, pero venga, supongo que son muy buenos. Aquí se dice que hay una leyenda aquí que hace muchos años, por allá del 1800, eh, enterraron aquí a una bruja, ¿saben? Es la verdad, ¿eh? Toda la gente habla de esto. Entonces, pues nos vamos a dar a la tarea de buscarla, buscar esta tumba de la bruja. Vamos a ver esta venga que ya es muy viejo esto, ¿eh? Se ve curioso. Es una tumba, tiene que ser vieja el mausoleo por lo menos. Esta no se ve tanto, o sea, se ve tal vez por el tipo de cruz, pero el adorno, ¿no? Pero realmente no se ven viejas. Allá hay otra, pero es lo que nos vamos a dar a la tarea de buscar esta tumba que es curiosa, curiosa, curiosa. Les vuelvo a repetir, es un cementerio muy pequeño, de verdad, bastante, bastante pequeño. Sobre la pared ahí, sí, sobre los muros también hay, este, personas enterradas. Miren, por ejemplo, esta sí se ve vieja, pero no trae ninguna inscripción. Y buscamos una en particular, una tumba en particular, Pero vamos a ver si damos con esta tumba, ¿saben? Aquí ya es familiar totalmente. Y aquí atrás, en la parte de acá atrás, ya están aquí atrás, ya están las casas. Bueno, esto es un comercio de aquí atrás. O sea, está muy pequeño y está en el mero centro de aquí de la ciudad. Ya nos vamos acercando. No, esto es de apenas 2010. Bien, allá tenemos una que está vacía. No sé si sea una cripta. Sí, ya olvidada precisamente. Pero no damos con esta tumba. Recuerden que normalmente la gente
la sepultaban lo más cerca de alguna capilla, lo más cerca de alguna iglesia, por supuesto para estar más cerca de Dios, ¿no? No, miren, aquí encontramos otras más viejas, 1853, 1897. Y conforme más cerca te encontrabas tú de una iglesia, por supuesto que prácticamente eras bienvenido al reino de los cielos, ¿verdad? Es lo que normalmente aquí en México se acostumbra, o se acostumbraba. Esta es una capilla que aquí se hizo en base para venir a dar misa de cuerpo presente, ¿saben? Antes del entierro. Es una pequeña capilla, por el momento está cerrada, la verdad. Pero normalmente lo ocupan los familiares para hacer una misa de cuerpo presente. Y algunas lápidas que ya de plano, pues no, ya no se sabe. Todos los familiares, ¿no? Esto que parecen tinas. Les digo, es muy pequeño este lugar, bastante pequeño. No está muy grande. Miren, curioso es encontrarse, supongo que aquí hay un niño, por los juguetes que aquí se encuentran. Curioso encontrarse este tipo de cosillas, ¿no? Y también nos encontramos otra más vieja, una lápida bastante vieja. Pues bien, amigos, aquí estamos en el recorrido todavía de por aquí de estos lugares. Se cuentan muchas historias, muchas leyendas aquí. Por ejemplo, me platican de una historia de de un cuerpo que se levantó, ¿saben? De la tumba. Desde que estaban en pleno sepulcro. Y que ya cuando estaban bajando la tumba, cuando ya estaban bajando el féretro, de repente el cuerpo se levantó. Y pues que todos salieron corriendo. Fueron a hablar con el padre, que estaba a cargo de bendecir la tumba. Y resulta ser que el padre fue a hablarlo. Entonces se dice que hasta que recibió los santos óleos pudo volver a regresar a su tumba, ¿no? Y que todo el problema pues venía de un problema que había tenido precisamente con la iglesia, que no se podía ir de este mundo hasta arreglar este problema. Entre tantas historias e incluso el cuerpo de bueno, no el cuerpo, la tumba de una bruja, la cual vamos a ir a buscar de este lado. Ya tenemos pues por acá atrás. Y también otra zona que parte de ellas, ¿no? También me hicieron recordar, aquí dentro de la capilla hay unos cuerpos de monjas dentro, la cual no podemos entrar, ¿no? Por motivos de tiempo no podemos entrar. Y la historia más sorprendente que está aquí es sobre una chica, una señora que pues literalmente se materializa, ¿no? Fue un suceso de suicidio, el cual se sigue materializando aquí. Me dicen que hay que tener siempre mucho cuidado en el de tanto pedir permiso como el saber despedirse, ¿no? Y pues nada, les digo, un lugar muy pequeño, muy acogedor, muy tranquilo, pero siempre venir con respeto, ¿no? Pues bueno, encontramos la tumba. Me
platican que no se deben de sacar nombres, ¿no? Por respeto a la familia. Pero encontramos la tumba de la bruja, que en realidad dicen que pues sí era, ¿no? Sí era, sí trabajaba las artes oscuras, llamémosle de alguna manera, y que aún así se sigue apareciendo, sigue apareciéndose y sigue haciendo pues trabajos desde el más allá. Les digo, no podemos dar los nombres porque viene mucha gente y precisamente la última vez que vino a hacer esto dio nombres, entonces pues imagínense. Pero de que existe, existe. Sí es una tumba real, sí es una tumba vieja y pues nada, siempre a respetar, ¿no? Independientemente, siempre hay que respetar estos lugares santos. Pero pues imagínense una bruja, ¿no? Está interesante. Y de este lado me dicen que tenga más cuidado. Los mismos cuidadores de aquí, vigilantes, perdón, me dicen que tenga cuidado con esta esquina. Con esta esquina exactamente. Aquí. Que tenga mucho cuidado con esa esquina, ya que es demasiada mala vibra allá. Que es eso exactamente donde yo les digo que se suicida alguien y viene aquí la vienen a enterrar aquí. Entonces, pero que es el suceso más extraño que sucede aquí por todas las noches, desde gritos desgarradores. Pero tantas historias, ¿no? Que uno se va encontrando dentro de los panteones, dentro de los campos santos, que vas tomando poco a poco. Les digo, un panteón muy pequeño, muy tranquilo, muy particular, literalmente. Pero bueno, sigamos. Pues nada, Survivors, fue un recorrido de chill por aquí, por el panteón más antiguo de Aguascalientes. Recuerden, 250 años tiene este panteón. Imagínense la cantidad de vibras, ¿no? Que se manejan por acá. Y pues nada, 250 años de sucesos, de historias para contar. Nada, blogueando un poco la ciudad de Aguascalientes. También dicen que hay que despedirnos correctamente. Yo siempre tengo la maña de decir una palabra. Yo creo que esta vez no la voy a decir. Cuídense. Cuídense. Just keep being you.